La Colombia de los falsos positivo, la verdad oculta tras el engaño. La injusticia cometida en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Martin Luther King Jr. ¿Sabías que en Colombia, entre 2002 y 2008, miles de civiles inocentes fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate? Esta es la historia de los falsos positivos, una tragedia que aún hoy exige respuestas y justicia. Colombia ha vivido un conflicto armado interno durante más de medio siglo, marcado por la presencia de guerrillas, paramilitares y otras organizaciones ilegales. Este largo periodo de confrontación ha generado una profunda polarización y ha tenido un impacto significativo en la sociedad colombiana. En este contexto, durante la administración del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, 2002 a 2010, se implementó la política de seguridad democrática. Esta política se centró en fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio nacional y en debilitar militarmente a los grupos armados ilegales. La estrategia buscaba recuperar el control territorial y garantizar la seguridad ciudadana a través de un incremento de la fuerza pública y una ofensiva militar más contundente. Si bien esta política contó con el apoyo de una parte importante de la población que anhelaba seguridad y el fin del conflicto, también generó una atmósfera de intensa presión sobre las fuerzas militares para obtener resultados operativos. La medición del éxito se centró, en gran medida, en el número de bajas de los grupos armados, lo que, lamentablemente, creó un ambiente donde la distinción entre combatientes y no combatientes se difuminó peligrosamente en algunos sectores. Este contexto de alta presión por resultados, aunado a otros factores que exploraremos más adelante, sentó las bases para que la terrible práctica de los falsos positivos se extendiera y se convirtiera en una de las páginas más oscuras de la historia reciente de Colombia. La pregunta de cómo una práctica tan atroz como los falsos positivos pudo extenderse de manera sistemática requiere un análisis de los mecanismos y las motivaciones subyacentes. No se trató de actos aislados, sino de una serie de factores interconectados que crearon un ambiente propicio para estas ejecuciones extrajudiciales. Uno de los principales elementos fue la intensa presión por resultados operativos ejercida sobre las unidades militares. En el marco de la política de seguridad democrática, el éxito de las operaciones se medía, en gran medida, por el número de bajas de los grupos armados ilegales. Esta métrica se convirtió en un indicador clave para evaluar el desempeño de los comandantes y las tropas, incluyendo en ascensos, traslados, asignación de recursos y reconocimientos dentro de la institución. Esta presión por resultados se tradujo en la implementación de un sistema de incentivos perversos. Se ofrecían recompensas a los militares por cada enemigo abatido, que podían incluir beneficios económicos, permisos especiales y condecoraciones. Este sistema generó una competencia malsana entre unidades y desvió el foco del respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La vida de los civiles, en algunos casos, llegó a ser vista como un medio para alcanzar estos incentivos y cumplir con las expectativas de los superiores. El modus operandi de los falsos positivos seguía un patrón escalofriante. Las víctimas, que a menudo pertenecían a poblaciones vulnerables como jóvenes desempleados, personas con dificultades económicas o campesinos, eran reclutadas mediante engaños y falsas promesas de trabajo. Se les ofrecían oportunidades laborales en lugares lejanos, lejos de sus comunidades y redes de apoyo. Una vez que aceptaban, eran trasladadas a zonas remotas donde eran asesinadas por miembros del ejército. Posteriormente, sus cuerpos eran vestidos con uniformes de guerrilleros, se les colocaban armas y se manipulaba la escena del crimen para simular un enfrentamiento armado que nunca había ocurrido. Incluso en muchas ocasiones les ponían las botas al revés, un detalle que para las familias resultaba incongruente y evidenciaba la falsedad de la escena, ya que sus seres queridos no solían usar ese tipo de calzado o no se lo habrían puesto de esa manera. Estos detalles, aparentemente menores, eran parte de la escenificación diseñada para engañar a las autoridades y a la opinión. La falta de supervisión y control efectivo dentro de algunas unidades militares, así como la posible tolerancia o incluso instigación por parte de algunos mandos, también contribuyeron a que esta práctica se extendiera sin ser detectada o sancionada a tiempo. El miedo a represalias y la cultura de silencio dentro de la institución pudieron haber impedido que se denunciaran estos crímenes en sus etapas iniciales. En resumen, la combinación de una fuerte presión por resultados, un sistema de incentivos perversos, un modus operandi sistemático y la falta de controles adecuados crearon un ambiente trágico donde la vida de miles de civiles inocentes fue arrebatada bajo la falsa apariencia de legitimidad militar. El impacto humano.
Las estadísticas y las descripciones de los mecanismos detrás de los falsos positivos son importantes para comprender la magnitud del problema, pero la verdadera dimensión de esta tragedia se revela al conocer el impacto devastador que tuvo en las vidas de las víctimas y sus familias. Detrás de cada cifra de un informe oficial, hay una historia de dolor, angustia e injusticia. Para las víctimas, el engaño y la posterior privación de la vida representaron la pérdida de sus sueños, sus proyectos y su potencial. Muchos eran jóvenes con ilusiones de un futuro mejor, padres y madres que luchaban por sus familias, campesinos que trabajaban la tierra para subsistir. Sus vidas fueron truncadas de manera abrupta y violenta, dejando un vacío irreemplazable en sus comunidades. El impacto en las familias fue y sigue siendo incalculable. La incertidumbre inicial ante la desaparición de un ser querido, la incredulidad y el profundo dolor al recibir la noticia de su muerte en combate, una versión que a menudo sabían que era falsa, y la posterior lucha por la verdad y la justicia han marcado sus vidas de manera indeleble. Madres, padres, hermanos, esposas e hijos han tenido que enfrentar un duelo complicado, marcado por la rabia, la impotencia y la sensación de desamparo ante la falta de respuestas y la posible complicidad de las autoridades. El impacto psicológico en las familias ha sido inmenso. Han sufrido traumas profundos, depresión, ansiedad y estrés postraumático. La necesidad de revivir constantemente los hechos en su búsqueda de justicia, la confrontación con la burocracia y, en algunos casos, la hostilidad de ciertos sectores, han generado una revictimización continua. Además del sufrimiento emocional, las familias a menudo enfrentaron consecuencias económicas significativas tras la pérdida de su principal sustento. El estigma social asociado a la falsa presentación de sus seres queridos como enemigos de la patria también añadió una carga adicional a su dolor. El impacto se extendió a las comunidades donde ocurrieron estos crímenes, generando desconfianza, miedo y una fractura del tejido social. La sensación de inseguridad y la percepción de que el Estado, en lugar de protegerlos, podía ser el perpetrador de tales atrocidades, dejó una huella profunda en la confianza ciudadana. Las organizaciones de víctimas surgieron como un espacio de apoyo mutuo, de denuncia y de lucha por sus derechos. A través de su perseverancia y valentía, lograron visibilizar la magnitud de la tragedia y mantener viva la exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sus testimonios y su lucha han sido fundamentales para que la historia de los falsos positivos no quede en el olvido. El caso de los falsos positivos en Colombia es mucho más que un relato de atrocidades, es un espejo oscuro que refleja los peligros de la deshumanización, la obsesión por los resultados a cualquier costo y la fragilidad del Estado de Derecho en contextos de conflicto armado. Nos obliga a confrontar preguntas fundamentales sobre la ética en el ejercicio del poder, la responsabilidad de los líderes y la importancia de una ciudadanía vigilante y exigente. Una de las lecciones más dolorosas que nos deja esta tragedia es la necesidad imperante de proteger y respetar la dignidad humana en todas las circunstancias. La vida de cada persona tiene un valor intrínseco que no puede ser instrumentalizado en aras de objetivos políticos o militares. La distinción entre combatientes y no combatientes debe ser siempre clara y respetada. También aprendemos sobre la importancia de la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad. Los responsables de estos crímenes, en todos los niveles de la cadena de mando, deben ser llevados ante la justicia para que las víctimas y la sociedad en general puedan sentir que se ha hecho justicia. La impunidad solo perpetúa el ciclo de la violencia y mina la confianza en las instituciones. La memoria histórica juega un papel crucial en este proceso. Recordar lo que sucedió, honrar la memoria de las víctimas y comprender las causas subyacentes es fundamental para evitar que este tipo de tragedias se repitan en el futuro. El silencio y el olvido son cómplices de la injusticia. Finalmente, el caso de los falsos positivos nos recuerda la importancia de fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la independencia del sistema judicial y promover una cultura de respeto por los derechos humanos en todos los ámbitos de la sociedad. La vigilancia ciudadana, la libertad de prensa y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil son pilares fundamentales para prevenir y denunciar este tipo de violaciones. La historia de los falsos positivos en Colombia es una herida abierta que nos exige recordar, reflexionar y actuar para que nunca más se silencien voces inocentes bajo la sombra de la impunidad. Si este vídeo te ha parecido relevante e informativo, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. Tu participación es importante para mantener viva la conversación sobre este tema crucial.
Y si deseas seguir explorando juntos historias importantes como esta, te animo a suscribirte a este canal. Al hacerlo, te unirás a una comunidad interesada en la verdad, la justicia y el respeto por los derechos humanos. Gracias por tu tiempo y tu atención. Los falsos positivos ocurrieron durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en un periodo caracterizado por la implementación de la política de seguridad democrática. Pero al final, más allá de las motivaciones individuales y la presión por resultados, una pregunta persiste en el aire: ¿quién dio la orden para que esto sucediera de manera tan sistemática y extendida? La búsqueda de esta respuesta sigue siendo un imperativo ético para la sociedad colombiana. No olvides darle like si lo has encontrado valioso y, si quieres estar al tanto de nuestras próximas publicaciones, activa la campanita de notificaciones. Gracias por tu tiempo y tu atención. Lo último y más triste es la frase del expresidente: era que las víctimas no estaban cogiendo café.